Un resbalón la dejó expuesta frente a la ventana, bajo la mirada maliciosa del vecino millonario. Su mundo colapsa cuando descubre que ese hombre no solo la vio sin ropa, sino que ahora es el dueño de su destino. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El vapor denso del agua caliente en aquel baño de techos altos en un viejo edificio de Palermo, Hollywood, se sentía como el único refugio posible tras una jornada agotadora de 12 horas en la guardia de emergencias. Delfina Russo, con 27 años y el agotamiento tatuado en las ojeras, cerró los ojos dejando que el aroma a lavanda de su jabón barato intentara disolver la tensión de los diagnósticos críticos y los gritos de la sala de triaje. En ese pequeño cubículo, donde nadie la juzgaba y el ruido de la ciudad de Buenos Aires se amortiguaba, ella finalmente podía liberar su propia voz, una que había aprendido a silenciar desde niña en una casa donde sus opiniones nunca tuvieron peso. Tomó el cabezal de la ducha como se toma un micrófono de estadio y con una pasión que compensaba con creces su falta de afinación, comenzó una versión operística y desgarradora de un tango clásico, exagerando cada nota hasta el punto del absurdo. Estaba en medio de un solo imaginario de guitarra, girando sobre sus pies descalzos y riendo a carcajadas de su propia ridiculez, cuando el jabón decidió traicionarla. El resbalón fue cinematográfico. Sus brazos se agitaron en el aire buscando un punto de apoyo inexistente y terminó sentada en el suelo del box, con el agua golpeándole la frente y una risa histérica escapando de su garganta, hasta que sus ojos se encontraron con algo que le heló la sangre de inmediato. La ventana basculante de su baño, que permanecía trabada desde un verano implacable por el óxido y la desidia del propietario, ofrecía una visión directa y perturbadoramente cercana a la terraza gourmet del edificio de lujo que se alzaba justo enfrente, a menos de 10 metros de distancia. Allí, apoyado en una baranda de vidrio templado y acero, un hombre de una elegancia insultante la observaba con una fijeza que mezclaba el asombro absoluto con una diversión maliciosa que Delfina reconoció al instante. Facundo Santamarina, conocido en los círculos médicos como el Doutor Prodigio, sostenía un estetoscopio en una mano y una copa de Malbec en la otra, manteniendo una expresión de choque que en cuestión de segundos se transformó en una sonrisa sarcástica y devastadora. La vulnerabilidad de Delfina, sentada en el suelo del box, empapada y tras haber dado el espectáculo más vergonzoso de su vida adulta, fue absoluta bajo la mirada de aquel extraño que parecía sacado de una publicidad de relojes caros. Ella no pudo más que cubrirse torpemente con la cortina de plástico, sintiendo que el calor que subía por su cuello no era por el vapor del agua, sino por una humillación tan profunda que deseó que el suelo se abriera y la tragara en ese mismo instante, mientras él, con una elegancia felina, alzaba su copa en un brindis silencioso antes de entrar a su departamento. La mañana siguiente, en el Hospital Central de Buenos Aires, no trajo el consuelo que Delfina esperaba, pues el aire acondicionado parecía incapaz de disipar la pesadez en su pecho mientras caminaba por los pasillos de baldosas blancas que olían a antiséptico y café quemado. Como enfermera jefe de gestión de flujo, su labor era el corazón del caos, el filtro que decidía quién vivía y quién esperaba en medio de la marea de pacientes que inundaba la guardia cada día. Un trabajo que amaba y que defendía con uñas y dientes, especialmente su pequeño proyecto de atención comunitaria. Se detuvo frente a la puerta de la sala de juntas, ajustando su uniforme impecable y tratando de ignorar el recuerdo de la ventana del baño, convenciéndose de que aquel hombre era
Solo un habitante más de la jungla de cemento que nunca volvería a ver. Tenés que concentrarte, Delfina. Hoy llega el nuevo director de cirugía y no podés permitir que nada ponga en riesgo la financiación de la unidad periférica, se dijo a sí misma en un susurro, buscando esa voz profesional y gélida que utilizaba para navegar la jerarquía médica. Sin embargo, al abrir las puertas de roble, el aire se escapó de sus pulmones de un solo golpe al reconocer la silueta que presidía la mesa, rodeada de directivos que asentían ante cada una de sus palabras con una sumisión casi religiosa. Facundo Santamarina no solo era su vecino de la cobertura de enfrente, sino que ahora era su jefe supremo, el hombre que con un solo movimiento de pluma podía borrar años de esfuerzo en su proyecto de salud para barrios carentes. Él estaba allí, luciendo un jaleco de 1000 hilos que parecía una armadura de perfección, con su cabello oscuro perfectamente peinado y esa misma sonrisa sarcástica que ahora, bajo las luces fluorescentes del hospital, se sentía como una sentencia de muerte para la dignidad de Delfina. El doctor Lorenzo, el director administrativo y un hombre cuya única pasión era la optimización de dividendos por encima del bienestar humano, comenzó las presentaciones con una voz suntuosa que irritaba los sentidos de la enfermera. Licenciada Russo, le presento al doctor Santamarina. Facundo, ella es nuestra mejor enfermera de emergencias, aunque a veces sus métodos son un poco convencionales, dijo Lorenzo, ignorando la tensión eléctrica que acababa de estallar en la habitación. Facundo se levantó lentamente, recorriendo a Delfina con una mirada que parecía recordar cada detalle de su caída en la ducha, y extendió una mano fría y segura mientras decía: «Es un gusto, licenciada. Espero que su desempeño en el hospital sea mucho más armónico que sus interpretaciones de ópera nocturnas, aunque debo admitir que tiene una técnica de air guitar bastante interesante». El comentario, lanzado con la precisión de un bisturí, dejó a los presentes en un silencio confundido, mientras Delfina sentía que la tierra volvía a tambalearse bajo sus pies, obligándola a apretar la mandíbula para no responder con la misma acidez que le quemaba la garganta. «Mi prioridad siempre es el paciente, doctor, y le aseguro que mi coordinación en emergencias es impecable, independientemente de mis aficiones privadas que, por cierto, ocurrieron en la intimidad de mi hogar», respondió ella, sosteniendo la mirada de Facundo con una valentía que ocultaba el temblor de sus manos tras su espalda. Él soltó una pequeña risa, una que no llegó a sus ojos oscuros, y volvió a sentarse para comenzar la revisión de los presupuestos, enfocándose casi de inmediato en los gastos de la unidad comunitaria que Delfina tanto protegía. «Esto es ineficiente, Lorenzo. Este hospital no es una organización de caridad y no podemos permitirnos estas fugas de capital en tratamientos gratuitos cuando nuestras salas de cirugía privada necesitan renovación tecnológica», sentenció Facundo, demostrando que su arrogancia no era solo una pose estética, sino una filosofía de vida pragmática y desprovista de cualquier empatía por la medicina social. Delfina sintió que el mundo debía, su alter ego de la infancia que siempre callaba, gritaba por primera vez en años dentro de su mente, impulsándola a interrumpir al hombre que todos consideraban un genio intocable. «Con todo respeto, doctor Santamarina, lo que usted llama fuga de capital, nosotros lo llamamos prevención y dignidad básica. Si cerramos esa ala, la emergencia se colapsará en cuestión de horas, con casos que podrían haberse resuelto con una consulta mínima», argumentó ella, sintiendo cómo el calor de la indignación le daba una fuerza nueva. Facundo dejó el bolígrafo sobre la mesa con un golpe seco, mirándola como si fuera un insecto interesante, pero molesto, que se atrevía a cuestionar su lógica financiera de heredero de un imperio médico.
Usted habla desde la emoción, licenciada, y yo hablo desde los resultados. Si quiere salvar su pequeño proyecto, demuéstreme que tiene un valor real más allá de su romanticismo de barrio, replicó él, acercándose tanto que ella pudo oler el sándalo de su perfume y notar, por una fracción de segundo, un leve pero innegable temblor en los dedos de la mano derecha del cirujano. Fue en ese instante de proximidad forzada cuando una sirena de emergencia rompió la atmósfera gélida de la sala, anunciando la llegada de un código rojo por un accidente múltiple en la avenida 9 de Julio. Una situación que demandaba acción inmediata y coordinación absoluta. Delfina no esperó a que Facundo le diera una orden. Giró sobre sus talones y corrió hacia el área de triaje, sintiendo cómo su cerebro se activaba en el modo de crisis que tanto dominaba, dejando atrás al hombre de mármol. En la sala de urgencias, el caos era una sinfonía de gritos, camillas chocando contra las puertas y el olor metálico de la sangre que siempre impregnaba el aire en los días de tormenta sobre Buenos Aires. Ella comenzó a dirigir el flujo con una maestría que dejó a los residentes boquiabiertos, asignando prioridades y estabilizando pacientes con una velocidad que solo años de experiencia en la trinchera podían otorgar. Facundo llegó minutos después, observando desde la periferia cómo esa mujer que él había visto rodar por el suelo de un baño se transformaba en una generala de la medicina, manteniendo la calma cuando un paciente en paro cardiorrespiratorio ingresó por la puerta principal. «Doctor, necesito un cirujano aquí ahora. El paciente tiene un trauma torácico cerrado y está entrando en shock obstructivo», gritó Delfina, mientras ya tenía las manos sobre el pecho del hombre iniciando las maniobras de reanimación con un ritmo constante y poderoso. Facundo se acercó, pero por un momento sus ojos se fijaron en sus propias manos y el ligero temblor se hizo más evidente. Una vulnerabilidad que Delfina captó de reojo, pero que decidió ignorar para no humillarlo frente a su equipo. «Hágase a un lado, ruso. Yo me encargo de la descompresión», ordenó él, tratando de recuperar su tono de mando. Pero ella notó que su voz no tenía la seguridad habitual mientras preparaba el instrumental de urgencia. Con una sincronía que ninguno de los dos quería admitir, trabajaron sobre el paciente. Ella manteniendo la vía aérea y él realizando la punción necesaria para liberar la presión del pulmón, logrando estabilizar los signos vitales justo cuando el monitor comenzaba a marcar una línea plana aterradora. El silencio que siguió al éxito de la maniobra fue espeso, cargado de una adrenalina que los mantenía a escasos centímetros de distancia, compartiendo un triunfo técnico que ninguno de los dos podía negar. Al finalizar la crisis, con el paciente camino a quirófano y el área de emergencias volviendo a su ritmo habitual de saturación, Facundo se detuvo frente al mostrador donde Delfina registraba los ingresos, limpiándose una mancha de sangre de su mejilla con una gasa estéril. «Tiene buenos reflejos, ruso. Se nota que está acostumbrada a lidiar con el desastre, tanto en la vida profesional como en la doméstica», dijo él, intentando recuperar su armadura de sarcasmo, aunque su respiración aún era un poco errática. Delfina no levantó la vista del monitor, pero una pequeña sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios mientras respondía: «El desastre es relativo, doctor. A veces lo que parece un caos es solo la vida intentando abrirse paso, algo que quizás no enseñan en las escuelas de cirugía de élite donde todo es estéril». Él se quedó en silencio unos segundos, procesando la respuesta antes de lanzar el desafío que cambiaría el rumbo de sus existencias. «Hagamos un trato, licenciada. Si usted es tan buena gestionando personas y recursos, quédese a cargo de mi rotación en la triaje durante una semana completa. Si yo sobrevivo a sus métodos y sigo pensando que su ala comunitaria es un gasto inútil,
La cerraremos definitivamente sin protestas, pero si usted logra convencerme de lo contrario, no solo mantendré la financiación, sino que la duplicaré. Delfina finalmente lo miró, encontrando en sus ojos oscuros una chispa de curiosidad que no había visto antes, una mezcla de respeto reacio y una provocación que la incitaba a saltar al vacío por lo que más quería en el mundo. Acepto el trato, doctor Santamarina, pero le advierto una cosa. En mi unidad de triaje, el jaleco de 1000 hilos no sirve de nada si no está dispuesto a ensuciarse las manos y a escuchar lo que los pacientes no dicen con palabras, sentenció ella, extendiendo su mano para cerrar el pacto con una firmeza que hizo que Facundo arquease una ceja con interés. Al estrechar sus manos, una corriente eléctrica volvió a recorrer el brazo de Delfina, recordándole que ese hombre no solo era su rival profesional, sino el vecino que conocía su versión más ridícula y humana. Mientras él se alejaba por el pasillo con su paso decidido, ella se quedó allí, preguntándose si acababa de salvar su proyecto o si se había metido voluntariamente en la boca del lobo, sin saber que en los edificios de enfrente las ventanas seguían abiertas y el destino ya estaba tejiendo una red de la que ninguno de los dos podría escapar fácilmente. El lunes por la mañana en el Hospital Central de Buenos Aires comenzó con un aire de expectación que se sentía en cada rincón de la guardia, una tensión silenciosa que parecía emanar del mostrador de triaje, donde Delfina Russo aguardaba con su uniforme celeste impecable y un cronómetro en la mano. Facundo Santamarina apareció puntualmente, pero su presencia era tan disruptiva que los pacientes en espera dejaron de quejarse por un momento para observar a aquel hombre que parecía haber bajado de un Olimpo de mármol y seda para mezclarse con los mortales. Llevaba un ambo de una calidad textil superior y una expresión de soberbia contenida que Delfina se prometió derribar antes de que terminara el primer turno de 12 horas. Llega tarde por 3 minutos, doctor, y aquí en la trinchera 3 minutos pueden ser la diferencia entre una crisis controlada y un desborde absoluto. Guarde ese estetoscopio de oro en el bolsillo y prepárese para aprender que aquí no operamos robots, sino personas con historias que duelen tanto como sus heridas físicas. Le espetó ella sin mirarlo a los ojos, concentrada en la pantalla que marcaba el flujo de ingresos. Facundo soltó una risa seca, acomodándose los puños de la camisa que asomaban bajo el uniforme, y replicó con esa voz aterciopelada que tanto irritaba a Delfina. No sabía que la puntualidad fuera una de las virtudes de los cantantes de ducha, licenciada, pero acepto su reprimenda solo porque tengo curiosidad por ver cómo sobrevive este sistema arcaico sin mi intervención quirúrgica. Dígame, ¿por dónde empezamos este experimento sociológico? La jornada no tardó en volverse un torbellino de realismo crudo que puso a prueba la paciencia y el orgullo del cirujano, quien estaba acostumbrado a la asepsia y el silencio absoluto de un quirófano de alta complejidad. A media mañana ingresó un hombre corpulento de unos 60 años, con las manos curtidas por el trabajo en el puerto y una disnea evidente que lo hacía jadear mientras intentaba explicar sus síntomas entre ataques de tos. Facundo, siguiendo su instinto clínico, comenzó a dictar una lista de estudios de alta resolución, tomografías y análisis de marcadores cardíacos que el hospital tardaría horas en procesar. Doctor, deténgase un segundo y mire al señor. No necesita una resonancia para saber que tiene un edema agudo de pulmón por falta de medicación básica. Fíjese en sus tobillos y en el color de sus labios en lugar de buscar respuestas en una máquina. Intervino Delfina, acercándose al paciente para tomar su mano con una ternura que contrastaba con su firmeza anterior. Facundo la miró con una mezcla de incredulidad y molestia, pero al observar los detalles que ella señalaba,
tuvo que admitir internamente que la observación clínica de la enfermera era de una precisión asombrosa. Es posible, pero la medicina no se basa en corazonadas, Russo. Sin embargo, seguiré su sugerencia solo para no perder más tiempo en este pasillo que huele a café rancio y desesperación, murmuró él, mientras ayudaba a Delfina a acomodar al paciente en una camilla, sintiendo por primera vez el peso real de un cuerpo humano que no estaba bajo los efectos de la anestesia. Al mediodía, el cansancio empezaba a pasar factura y ambos se refugiaron en la pequeña cafetería del hospital, un espacio ruidoso y estrecho donde el aroma a medialunas recién horneadas intentaba enmascarar el olor a hospital que parecía impregnarlo todo. Delfina observaba a Facundo mientras él miraba su taza de café de plástico con una expresión de absoluto desdén, como si estuviera analizando la composición química de un veneno milenario. No lo mire tanto, doctor. Es solo cafeína y azúcar. Le aseguro que lo va a necesitar si pretende llegar vivo al final del turno sin pedirle a su chofer que lo rescate, dijo ella, permitiéndose una pequeña sonrisa burlona que suavizó por un momento sus facciones endurecidas. Facundo levantó la vista y por primera vez en todo el día no hubo sarcasmo en sus palabras, sino una curiosidad genuina que hizo que el corazón de Delfina diera un vuelco involuntario. ¿Por qué lo hace? Delfina, con su capacidad, podría estar trabajando en cualquier clínica privada de la Recoleta, ganando el triple y sin tener que pelear por cada frasco de suero con la administración, preguntó él, ignorando el ruido de las bandejas metálicas a su alrededor. Ella suspiró, dejando que su mirada se perdiera en el ventanal que daba a una calle transitada de Palermo, y respondió con una voz que cargaba con el peso de su historia personal, porque en esos lugares la gente ya tiene quien la cuide. Aquí, si yo no peleo, nadie lo hace. Y mi voz, esa que usted tanto critica cuando la escucha por la ventana, es la única que tienen estos pacientes para que el sistema no los convierta en un simple número de legajo. La noche porteña cayó sobre la ciudad con una lluvia fina que transformó las calles en espejos de luces amarillas y neón, devolviendo a los protagonistas a la intimidad de sus respectivos departamentos en los edificios enfrentados. Delfina estaba en su cocina, preparando una cena, sencilla mientras intentaba no mirar hacia la ventana del baño, pero la curiosidad fue más fuerte y terminó asomándose por la persiana americana de su sala. En la terraza del edificio de lujo, pudo ver la figura solitaria de Facundo, de pie bajo el alero, observando la ciudad con una copa de cristal en la mano y una postura que delataba una soledad que no encajaba con su estatus de magnate. De repente, él giró la cabeza y sus miradas se cruzaron a través del vacío, creando un puente invisible que parecía ignorar la distancia física y social que los separaba. Facundo alzó su copa en un gesto que no tenía nada de la arrogancia del hospital, sino que parecía una invitación silenciosa o quizás una disculpa no expresada por las palabras ácidas de la mañana. Delfina no se apartó esta vez, se quedó allí sosteniendo la mirada del hombre que empezaba a dejar de ser un vecino molesto para convertirse en un enigma que la atraía y la asustaba a partes iguales, hasta que él finalmente entró a su vivienda, dejando tras de sí una estela de luces tenues y una inquietud que ella no lograba calmar con el cansancio del día. Mientras tanto, en una oficina lúgubre de la planta administrativa, el doctor Ricardo repasaba con una sonrisa gélida las grabaciones de las cámaras de seguridad que su contacto en el edificio de Facundo le había facilitado por una suma considerable de dinero. No solo tenía el video de la caída de Delfina en la ducha, que el sistema de vigilancia del edificio de lujo había captado accidentalmente debido al ángulo de la cámara perimetral,
sino que también estaba recopilando cada pequeño roce y cada mirada compartida entre la enfermera y el nuevo director. Ricardo sabía que para destruir a Facundo y quedarse con su puesto, necesitaba atacar su reputación. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que vinculándolo sentimentalmente con una empleada que lideraba una unidad que él mismo quería eliminar? Todo tiene un precio, y la integridad de la licenciada Russo será el combustible que queme la carrera del brillante doctor Santamarina antes de que termine el mes, murmuró Ricardo para sí mismo, mientras guardaba los archivos en una carpeta encriptada. Su plan era maquiavélico. Esperaría el momento de mayor exposición pública para filtrar el video y las acusaciones de favoritismo, asegurándose de que la caída fuera tan estrepitosa que ni siquiera el apellido Santamarina pudiera salvar a Facundo de la deshonra profesional y el escarnio social en los círculos más selectos de la capital. El miércoles por la mañana, la tensión en el hospital subió un peldaño más cuando un paciente crítico de la unidad comunitaria de Delfina sufrió una descompensación súbita que requería una intervención inmediata en plena sala de triaje. Facundo se acercó para ayudar, pero al momento de tomar el instrumental para realizar una vía central, Delfina notó nuevamente ese temblor sutil en sus dedos, una vibración casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero evidente para ella, que vivía atenta a los detalles. Sin decir una palabra que pudiera alertar a los residentes presentes, ella se posicionó a su lado, colocando su mano sobre la de él con un movimiento fluido que simulaba una asistencia técnica necesaria para estabilizar la aguja. Yo sostengo la guía mientras usted realiza la punción, doctor. Hagámoslo juntos para asegurar que el ángulo sea el correcto debido a la anatomía difícil del paciente, dijo ella con una voz calmada y autoritaria que no dejaba lugar a dudas. Facundo la miró por un segundo y en ese breve intercambio él comprendió que ella lo había descubierto, pero que en lugar de usar su vulnerabilidad como arma, estaba actuando como su escudo frente al juicio ajeno. Lograron el procedimiento con éxito y cuando se alejaron del paciente, él la siguió hasta el depósito de insumos, cerrando la puerta tras de sí con una urgencia que rompió cualquier protocolo de distanciamiento profesional. ¿Por qué lo hiciste, Delfina? Podrías haberme dejado en evidencia, podrías haber usado esto para ganar nuestra apuesta de inmediato, dijo Facundo, acorralándola contra una de las estanterías metálicas que olían a gasa y alcohol. Su rostro estaba a pocos centímetros del de ella, y Delfina podía sentir el calor de su cuerpo y la intensidad de su mirada, una mezcla de gratitud y desesperación que la dejó sin aliento por un momento. Porque aquí adentro somos un equipo, Facundo, y porque un error de su mano no solo lo destruiría a usted, sino que se llevaría la vida de un hombre que confía en nosotros. Mi ética no está en venta, y mucho menos por una apuesta sobre el destino de mi gente, respondió ella, tratando de mantener su voz firme a pesar de la cercanía asfixiante del hombre. Él no se apartó, por el contrario, acortó la distancia mínima que quedaba entre ellos, permitiendo que su mano rozara suavemente el cabello de ella, un gesto de una ternura tan inesperada que Delfina cerró los ojos por instinto. Sos la persona más exasperante y brillante que conocí en mi vida, licenciada Russo, y me temo que estoy empezando a entender por qué tus pacientes te miran como si fueras su última esperanza, susurró él, y por un instante el ruido del hospital pareció desaparecer, dejando solo el sonido de sus respiraciones agitadas en la penumbra del depósito. La tensión sexual que habían intentado ignorar durante días estalló finalmente esa tarde cuando quedaron atrapados en el ascensor principal del hospital, debido a una falla técnica en el suministro eléctrico de la zona. En la pequeña caja metálica, iluminada solo por la luz de emergencia rojiza,
el silencio se volvió un peso insoportable que amplificaba cada latido y cada movimiento. Facundo estaba apoyado contra la pared de acero, observando a Delfina con una intensidad depredadora que ya no intentaba ocultar tras su máscara de director de cirugía. «Estamos rompiendo todas las reglas que pusimos. ¿Lo sabías?», dijo él con una voz ronca, dando un paso hacia ella hasta que la obligó a retroceder contra la puerta del ascensor. Delfina sintió que el frío del metal contrastaba con el fuego que recorría sus venas mientras lo miraba, dándose cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que él era solo un obstáculo profesional. Las reglas se hicieron para situaciones normales, y esto no tiene nada de normal desde el momento en que me viste caer en el baño, respondió ella con un hilo de voz, desafiándolo con la mirada mientras él colocaba sus manos a ambos lados de su cabeza, atrapándola en un espacio que olía a él, a su perfume caro y a la adrenalina de la jornada. Facundo no esperó más. Se inclinó y capturó sus labios en un beso que fue una mezcla de hambre acumulada y una urgencia que parecía querer borrar todos los prejuicios y miedos que habían construido. Delfina respondió con la misma intensidad, rodeando su cuello con los brazos y perdiéndose en la sensación de sus manos firmes recorriendo su espalda, sintiendo que en ese pequeño rincón del mundo, las jerarquías y los contratos de no agresión ya no tenían ningún valor. El beso fue profundo, desesperado, un choque de voluntades que se transformó en una entrega mutua bajo la luz roja parpadeante, hasta que el ascensor dio un sacudón y comenzó a moverse de nuevo, obligándolos a separarse bruscamente mientras intentaban recuperar la compostura antes de que las puertas se abrieran. Se miraron por última vez antes de salir al pasillo, con los labios hinchados y los ojos brillantes de una verdad que ya no podían ocultar, conscientes de que lo que acababa de pasar era el punto de no retorno. «Esto no cambia nada sobre la unidad de triaje, Facundo», dijo ella, tratando de recuperar su tono profesional mientras se ajustaba el uniforme, aunque su voz aún temblaba ligeramente por la emoción. Él sonrió, pero esta vez fue una sonrisa cargada de una promesa que la hizo estremecer. «Lo cambia todo, Delfina, porque ahora sé que no solo voy a pelear por este hospital, sino que voy a pelear por la mujer que me enseñó a sentir el ritmo de un corazón sin necesidad de un monitor». Sin embargo, al salir del ascensor, la realidad los golpeó con la frialdad de un balde de agua helada cuando vieron a un grupo de médicos y enfermeras amontonados frente al televisor de la sala de estar, donde un canal de noticias local estaba emitiendo un segmento sobre escándalos en el sistema de salud. En la pantalla, las imágenes borrosas pero reconocibles de Minsusnur, una cámara de seguridad, mostraban lo que parecía ser una figura femenina en una situación comprometida, junto con titulares amarillistas que hablaban de favoritismos y ética profesional cuestionada. Ricardo estaba allí, parado en medio del grupo, con una expresión de fingida preocupación, pero sus ojos se iluminaron de triunfo al ver aparecer a la pareja. «Parece que tenemos un problema de imagen muy serio, doctor Santamarina, y me temo que la licenciada Russo va a tener que dar muchas explicaciones al Consejo de Ética sobre su conducta privada y cómo ésta afecta la integridad de nuestra institución», dijo Ricardo, con una voz melosa que escondía un veneno letal. Delfina sintió que el suelo volvía a desaparecer bajo sus pies mientras miraba la pantalla, reconociendo el ángulo de la ventana de su baño y dándose cuenta de que su mayor pesadilla no solo se había hecho realidad, sino que estaba siendo utilizada para destruir todo lo que amaba y al hombre que, a pesar de todo, empezaba a ocupar un lugar en su alma que ella nunca había permitido que nadie tocara. El murmullo en los pasillos del Hospital Central se tornó en un veneno corrosivo que parecía pegarse a las paredes,
transformando el ambiente de trabajo en una sala de juicios sumarios donde Delfina sentía que cada mirada era un dardo cargado de prejuicios. La imagen de ella, la enfermera jefa que todos respetaban por su rigor y entrega, reducida a un objeto de burla mediática por una grabación ilegal que capturaba su momento de mayor desinhibición, era un golpe del que no sabía si podría recuperarse emocionalmente. Se encerró en el vestuario de mujeres, sintiendo que las paredes de azulejos blancos se cerraban sobre ella mientras las lágrimas de rabia y vergüenza amenazaban con desbordarse, cuestionando por qué el mundo castigaba con tanta saña la autenticidad humana frente a la fría perfección de las élites. No puedo permitir que esto me destruya, no después de todo lo que peleé para llegar hasta acá y para darle una oportunidad a los pibes del barrio que no tienen nada más que nuestra ayuda, se dijo a sí misma frente al espejo, tratando de recomponer su máscara de profesionalidad, aunque por dentro se sintiera como un cristal astillado. Afuera, el doctor Ricardo ya estaba moviendo sus influencias en el Consejo de Ética, utilizando el video no solo para humillarla, sino para argumentar que su supuesta inestabilidad emocional la inhabilitaba para manejar fondos y decisiones críticas en la unidad de triaje social. Facundo, por su parte, se encontraba en una encrucijada que ponía a prueba cada uno de los valores que su apellido y su formación de élite le habían inculcado, enfrentándose a la presión de un directorio que le exigía una sanción ejemplar para Delfina, para proteger la marca del hospital. Entró en su oficina y arrojó su maletín contra el escritorio, ignorando el temblor de sus manos, que ahora se sentía más fuerte que nunca debido al estrés y a la furia contenida contra la bajeza moral de Ricardo. Si la abandono ahora, si permito que este sistema la devore para salvar mi reputación, voy a ser exactamente el tipo de hombre vacío que ella desprecia y que yo mismo he odiado en secreto durante años, pensó mientras observaba por el ventanal la ciudad de Buenos Aires, esa metrópolis que juzgaba sin piedad, pero que también albergaba historias de resistencia como la de Delfina. Sabía que no podía actuar solo por impulso romántico. Necesitaba pruebas técnicas de que Ricardo estaba manipulando no solo la imagen pública de la enfermera, sino también los insumos de la unidad comunitaria para forzar un error que justificara su despido inmediato. Con una determinación que no sentía desde sus primeros años de residencia, comenzó a revisar los registros de farmacia y las cámaras de seguridad internas, sospechando que el ataque mediático era solo la cortina de humo para un golpe profesional mucho más oscuro y definitivo. La situación alcanzó su punto más crítico cuando, en medio del escándalo, un paciente de la unidad de triaje social, un niño de apenas 8 años, llamado Lautaro, con una cardiopatía congénita compleja, sufrió una reacción anafiláctica severa tras una medicación que Delfina supuestamente había administrado. El doctor Ricardo no perdió un segundo y, frente a varios testigos en el pasillo, acusó a Delfina de haber cometido un error de medicación imperdonable debido a su distracción por el escándalo personal, ordenando su suspensión inmediata y el inicio de un proceso de inhabilitación profesional ante el Colegio de Enfermería. Usted ha cruzado una línea de la que no se vuelve, licenciada Russo. Su negligencia casi le cuesta la vida a un menor y no voy a permitir que su falta de rigor siga poniendo en riesgo el prestigio de esta institución que tanto nos costó construir, sentenció Ricardo con una voz que pretendía ser justa pero que destilaba un triunfo maligno. Delfina, paralizada por el horror y la duda de si realmente había cometido un error en medio de su angustia,
Fue escoltada fuera del hospital por el personal de seguridad, sintiendo que su carrera y sus sueños se desvanecían bajo las luces frías del vestíbulo, mientras sus colegas bajaban la mirada, incapaces de defenderla frente a la contundencia de la acusación. Facundo no se quedó de brazos cruzados y, arriesgando su propia licencia y su cargo como director, irrumpió en la unidad de cuidados intensivos, donde Lautaro luchaba por su vida, exigiendo tomar el control del caso a pesar de las protestas del equipo de Ricardo. Durante la cirugía de emergencia para estabilizar al niño, sus ojos quirúrgicos detectaron algo que no cuadraba con un simple error de dosificación. Los residuos químicos en la cánula mostraban una coloración que solo se producía con un fármaco adulterado o sustituido deliberadamente. Necesito un análisis toxicológico de este vial ahora mismo, y quiero que se compare con el lote que se entregó esta mañana a la unidad de triaje. Hay algo en la composición de este fármaco que no es lo que dice la etiqueta, ordenó Facundo a una de las instrumentistas de confianza, sintiendo que la verdad estaba al alcance de su mano, pero que el tiempo corría en contra de Delfina. Mientras operaba con una precisión que desafiaba su propio temblor, comprendió que Ricardo había cambiado los viales en el depósito para incriminarla, una jugada tan desesperada como criminal que solo alguien consumido por la envidia y la sed de poder podría ejecutar sin remordimientos. El éxito de la cirugía no fue solo médico, sino el primer paso de un contraataque legal y moral que Facundo estaba dispuesto a liderar hasta las últimas consecuencias, sin importarle que el mundo entero se enterara de su alianza con la mujer que lo había humanizado. El día de la audiencia definitiva en el auditorio principal del hospital, el ambiente estaba cargado de una solemnidad fúnebre, con los miembros del Consejo de Administración sentados en estrados que parecían cadalsos, para la carrera de Delfina. Ella estaba allí, vestida con una sencillez digna que contrastaba con la opulencia de sus jueces, manteniendo la espalda recta, aunque por dentro sintiera que cada latido era un recordatorio de su vulnerabilidad frente al poder institucional. El doctor Ricardo comenzó su exposición con una retórica impecable, proyectando el video de la ducha y las supuestas pruebas del error médico como si fueran verdades absolutas e incuestionables ante la moral pública. Estamos ante un caso claro de incompatibilidad ética y técnica. La señorita Russo ha demostrado que no posee la estabilidad necesaria para el cargo, y sus acciones han manchado la imagen de este hospital de manera irreparable ante nuestros inversores y la sociedad, concluyó Ricardo, recibiendo asentimientos de aprobación de los directivos más conservadores. Justo cuando el presidente del Consejo se disponía a dictar la sentencia de expulsión definitiva, las puertas del auditorio se abrieron de par en par, permitiendo la entrada de Facundo Santamarina, quien avanzaba con una carpeta de documentos bajo el brazo y una expresión de autoridad que hizo que el aire de la habitación se volviera gélido de inmediato. Pido la palabra no solo como director de cirugía, sino como el médico que salvó la vida del paciente que este hombre intentó usar como moneda de cambio para sus ambiciones personales, declaró Facundo, su voz resonando con una fuerza que silenció los murmullos de los asistentes. Subió al estrado, ignorando las protestas de Ricardo, y proyectó en la pantalla gigante los resultados del análisis toxicológico y los registros de acceso al depósito de farmacia que demostraban la manipulación de los medicamentos. Aquí tienen la prueba de que el error médico fue un sabotaje planificado por el doctor Ricardo. Las cámaras que él olvidó revisar muestran cómo él mismo sustituyó los viales horas antes del turno de la licenciada Russo. Y en cuanto a ese video que tanto les escandaliza, lo único que muestra es a una mujer real, con alegría y pasión,
algo que muchos de ustedes han olvidado entre tanto protocolo y frialdad, sentenció Facundo, mirando directamente a Delfina con una ternura pública que dejó al auditorio en un estado de shock absoluto. En ese momento, no era el cirujano prestigioso quien hablaba, sino el hombre que había encontrado en su vecina la brújula moral que le faltaba a su vida de lujos vacíos, y su defensa fue tan demoledora que el consejo no tuvo más remedio que ordenar la detención inmediata de Ricardo para una investigación criminal. El clímax emocional estalló cuando Facundo bajó del estrado y, frente a todas las cámaras de los medios que habían acudido por el escándalo, se acercó a Delfina y la tomó de las manos con una firmeza que decía más que cualquier discurso técnico. Perdóname por haber tardado tanto en darme cuenta de que el verdadero genio en esta historia siempre fuiste vos, Delfina. Este hospital no te merece, pero Buenos Aires necesita a profesionales con tu corazón para seguir creyendo que la medicina todavía tiene alma, susurró él antes de inclinarla y besarla apasionadamente, sellando una alianza que desafiaba todas las convenciones de la jerarquía médica argentina. El aplauso, que comenzó como un murmullo entre los enfermeros del fondo, pronto se convirtió en una ovación que sacudió el auditorio, celebrando no solo la inocencia de Delfina, sino el triunfo de la autenticidad sobre la hipocresía corporativa. Ricardo fue escoltado por la policía fuera del recinto, cubriéndose el rostro con la misma arrogancia que ahora se desmoronaba, mientras el Consejo de Administración, presionado por la evidencia y la opinión pública, ratificaba la continuidad y expansión de la unidad comunitaria bajo la dirección exclusiva de Delfina Russo. La resolución de los conflictos legales y profesionales trajo una calma necesaria a la vida de ambos, permitiéndoles reconstruir su relación fuera de los pasillos del hospital y bajo una luz mucho más cálida y honesta. El doctor Ricardo enfrentó cargos por intento de homicidio y fraude procesal, perdiendo su licencia de manera permanente y convirtiéndose en un paria en la comunidad médica que antes lo admiraba por su supuesta eficiencia. Facundo, por su parte, decidió utilizar sus bonos personales y su herencia para renovar completamente la infraestructura de la unidad social de Delfina, integrándola como el pilar fundamental del hospital y demostrando que la rentabilidad no estaba peleada con la humanidad. Pero el cambio más profundo ocurrió en su interior. Facundo aprendió a manejar su estrés y su temblor de manos mediante terapias que antes despreciaba, encontrando en la cercanía de Delfina la estabilidad emocional que ningún quirófano le había otorgado jamás. Ella, por su parte, dejó de sentir la necesidad de pedir permiso para ser escuchada, convirtiéndose en una líder respetada que no tenía miedo de mostrar sus cicatrices y su risa, incluso si eso significaba que el mundo entero la viera tropezar de vez en cuando. 6 meses después de la tormenta, el hospital celebraba la inauguración de la nueva ala comunitaria Russo Santa Marina, un espacio lleno de luz, tecnología de punta y un equipo de enfermería que trabajaba con una dignidad que antes les era negada sistemáticamente. Durante el evento de gala, que esta vez no era para recaudar fondos de millonarios desinteresados, sino para celebrar los logros de los pacientes recuperados, Delfina lucía una elegancia natural que no necesitaba de grandes lujos para destacar. Facundo la observaba desde la distancia, sintiendo un orgullo que le llenaba el pecho cada vez que la veía explicar los procesos de triaje a los nuevos residentes con esa mezcla de rigor y empatía que solo ella poseía. ¿Quién hubiera dicho que todo esto nacería de un resbalón y una canción desafinada? Le comentó él al oído cuando finalmente lograron un momento de privacidad en la terraza del hospital, mirando hacia las luces de la ciudad que tanto les había quitado y tanto les había devuelto.
Ella rió, una risa clara y fuerte que ya no se escondía tras las paredes de un baño, y respondió: a veces hay que perder el equilibrio por completo para encontrar el lugar donde realmente pertenecemos, Facundo. Y yo, definitivamente, pertenezco a este caos con vos. El epílogo de esta historia se escribió un domingo de lluvia en el departamento de Delfina, con el vapor del agua caliente volviendo a llenar el baño de ese viejo edificio de Palermo Hollywood que ahora compartían. Pero esta vez la ventana basculante estaba abierta de par en par por elección, permitiendo que el aire fresco de la tarde entrara mientras ambos intentaban un dueto absurdamente desafinado de un rock nacional, usando el mismo cabezal de ducha como micrófono compartido. Ya no había cámaras ocultas, ni directivos juzgando sus movimientos, ni miedo a que el mundo viera su imperfección. Solo había dos personas que habían entendido que el amor, al igual que la medicina, es un arte de restauración constante de lo que parece roto. Facundo, con el cronómetro de oro que antes usaba para limitar conversaciones, ahora olvidado sobre el mármol, abrazó a Delfina mientras reían de su propia falta de talento musical, celebrando que finalmente habían encontrado una sintonía que no dependía de partituras ni contratos. La vida seguía siendo un triaje constante entre lo urgente y lo importante, pero ahora sabían que mientras tuvieran la voz del otro para acompañar el ritmo, cualquier desastre podía transformarse en la más bella de las canciones, una que Buenos Aires escucharía con el respeto que solo se le tiene a las verdades que nacen del alma.